Hoy día me encuentro en la universidad más conocida del mundo, Harvard University. Harvard fue fundada en 1636 y se encuentra en Cambridge, Massachusetts, muy cerca de la ciudad de Boston. Además, la Universidad de Harvard es muy conocida por sus exalumnos. Por ejemplo, aquí han estudiado los presidentes John F. Kennedy y Barack Obama o la actriz Natalie Portman. Así que sigan viendo este video para acompañarme en el tour. ¡Vamos! Iniciamos nuestro recorrido en el centro del campus de la Universidad de Harvard. Harvard está construido sobre las tierras ancestrales de la tribu Massachusetts, que se ubicaron en lo que ahora conocemos como Boston. De hecho, muchos de los nativos americanos originarios de esta región también asistieron y asisten a esta universidad. Si estudias en una universidad de Estados Unidos, lo más probable es que vivirás tus primeros años dentro del campus en lo que se conoce como dorm. Detrás de mí encontramos el Matthews Hall, el edificio residencial más antiguo de Harvard. Actualmente es una residencia donde viven diferentes estudiantes de Harvard. Para ser asignado a una de las 12 residencias que tenemos aquí en la universidad, los estudiantes tienen que llenar un cuestionario y los decanos de residencia ven dónde va mejor el perfil de cada uno de los estudiantes, como en el sombrero seleccionador de Harry Potter. Difícil. Esto es muy difícil. En el Moving Day, los estudiantes se van a enterar en qué residencia van a vivir y dónde van a pasar todo el tiempo para estudiar, comer y poder compartir con sus amigos. Como saben, la Universidad de Harvard, al ser una universidad conocida a nivel mundial, es muy selectiva para poder ingresar. Su tasa de admisión actualmente es del 4%. Por ello, aquí es donde van a evaluar a todos los postulantes y van a revisar también temas de ayuda financiera. El edificio que ven acá a mi izquierda se llama el Annenberg Hall, o también conocido como el comedor principal para alumnos de primer año. Aquí es súper común que los primeros meses los estudiantes se sienten con sus amigos más cercanos. Pero ya luego, conforme van pasando los meses, se sienten más cómodos, vienen, se sientan en una mesa y comienzan a conversar con desconocidos para poder generar una red de contactos mayor. Harvard es la universidad más antigua de todos los Estados Unidos. Por lo que venir a Harvard es conocer más de 400 años de historia. Un ejemplo es el Memorial Hall. Dentro de él encontramos una sección conmemorativa que es financiada por diferentes familias afiliadas a Harvard que perdieron a sus familiares durante la Guerra de Secesión estadounidense. Al ingresar a este imponente edificio, podemos encontrar los nombres de estas familias en unos tableros de mármol blanco a lo largo de las paredes dentro del Memorial Hall, que se ve súper bonito ya que están iluminadas por la luz que entra a través de los vitrales. Ahora estamos frente al University Hall y aquí vamos a encontrar la famosa estatua de John Harvard, también conocida como la estatua de las 3 mentiras. En primer lugar, se dice que él no es Harvard. ¿Qué? Que realmente esta representación no es de él porque no hay ninguna representación viva de John Harvard. En segundo lugar, aquí dice que es fundador, pero realmente no fue fundador, sino fue el primer gran benefactor de la universidad. Y en tercer lugar, se dice que la universidad se fundó en 1638, cuando en realidad se fundó en 1636 bajo el nombre de The New College. Esta estatua fue esculpida en 1884. De hecho, es la tercera estatua más visitada en todo Estados Unidos, luego de la Estatua de la Libertad y el Lincoln Memorial. Cuando vengas a Boston, tienes que saber que existe el mito que todas aquellas personas que le toquen el pie van a venir a estudiar a la universidad. ¿Ustedes sabían que existe la tradición entre los estudiantes de Harvard de orinar en esta estatua antes de graduarse? Así que si van a cumplir el mito de tocarle el pie para estudiar aquí, ya están advertidos. Atrás mío se encuentra el Third Centenary Theater. En este teatro se ve toda la etapa estudiantil de los alumnos, ya que aquí, antes de empezar las clases, los alumnos vienen a la ceremonia de inauguración y 4 años después culminan justamente su etapa universitaria con la ceremonia de graduación en este mismo teatro. Además, aquí se celebran diferentes eventos, como por ejemplo el Yard Fest, que es un festival en el que se convocan a muchos artistas en las primaveras para que los alumnos puedan venir a disfrutar. En el Yard Fest han tocado artistas y DJs de la talla de Tyga, Steve Aoki y Tiesto. Al costado del teatro encontramos el Sevier Hall, un edificio construido y diseñado por el gran arquitecto Henry Hobson Richardson, quien también fue exalumno de Harvard College. Este centro también es conocido por ser un sitio histórico nacional
y por su arco susurrante. Esto quiere decir que si un alumno se pone a un lado del arco y luego otra persona se pone al otro lado del edificio y susurra, va a poder escuchar lo que dicen de un lado a otro. Hoy en día aquí los alumnos tienen diferentes clases, tienen espacios de estudio y tienen salas de conferencia para poder cumplir con los estudios de la universidad. ¿Te imaginas estudiar totalmente gratis en Harvard? Esto es posible por el presupuesto que las universidades tienen para becas, lo que se conoce como endowment, y Harvard tiene el endowment más grande de todo Estados Unidos. Este endowment es de $53.000 millones. Es por esto que Harvard, junto con otras universidades que tienen un muy buen fondo justamente de donaciones, pueden prometerle a los alumnos cubrir la necesidad que tengan, es decir, cubrir la necesidad entre la diferencia de lo que la familia puede pagar y lo que cuesta la universidad. ¡Qué buen servicio! Harvard, como les digo, es la primera en esta lista de fondos de donación, seguida de Yale con $42.000 millones. La zona de artes de la Universidad de Harvard está compuesta por 3 museos, el Fogg, el Busch Reisinger y el Sack. Estos museos albergan más de 250.000 piezas y podemos encontrar piezas originales de Picasso hasta jades chinos antiguos en la colección. Siempre hay algo nuevo para ver. Algo súper interesante es que los alumnos de Harvard pueden entrar gratuitamente cuantas veces quieran. Incluso pueden visitar los museos junto con un acompañante. Nos encontramos afuera del Centro Carpenter. Este centro es utilizado básicamente para la concentración en arte, cine y estudios visuales. Si decides estudiar artes en Harvard, aquí podrás hacer esculturas, grabar películas y mucho más para poder hacer realidad todas tus creaciones. Un dato curioso sobre este edificio es que es el único edificio en todo Estados Unidos diseñado por el famoso arquitecto suizo Le Corbusier. La biblioteca que ven acá atrás mío es la biblioteca Wightner. Esta biblioteca fue hecha en memoria a Harry Elkins Wightner, un amante de los libros y graduado de Harvard aproximadamente en 1900. Luego de que Harry falleciera en el naufragio del Titanic, su madre hizo una donación a la universidad para que pudieran construir esta biblioteca en su memoria. Junto con las otras 70 bibliotecas que tiene Harvard, aproximadamente hay 17 millones de volúmenes, lo que la convierte con el sistema bibliotecario más completo en Estados Unidos y el cuarto del mundo. Ahora vamos a conocer la Phillips Brooks House Association. Esta casa alberga la organización estudiantil más importante de Harvard, que aboga por la justicia social y apoya a más de 10.000 jóvenes de Boston. Esta casa es una muy buena representación del sentimiento que tienen los estudiantes de Harvard hacia la sociedad y lo comprometidos que están con el voluntariado. Atrás mío se encuentra el Radcliffe Institute. Esto era la facultad de mujeres de la Universidad de Harvard antes de que se fusionara con la universidad. Actualmente, en este espacio, se realizan estudios interdisciplinarios avanzados y alberga la colección más importante de manuscritos y archivos referidos a la historia de la mujer en todo Estados Unidos. Nos encontramos en Harvard Square. Aquí vamos a encontrar la estación de metro que en 15 minutos nos va a dejar en la ciudad de Boston. Además, vamos a encontrar diferentes restaurantes en donde los alumnos vienen a comer en caso no quieran comer en los comedores de la universidad. Aquí hacemos una parada imperdible en The Coop, la librería y tienda de merch oficial de Harvard. Esta librería está súper grande, de hecho es la más grande que hemos visto hasta el momento. Tiene 4 pisos y podemos encontrar libros para niños y para adultos. Podemos encontrar muchísimas cosas con el logo de Harvard, ya sean poleras, hemos visto agendas, hemos visto polos, hemos visto sweatshirts, hemos visto gorros y en general podemos encontrar útiles y todo lo que los estudiantes puedan necesitar. Antes de irnos, pasamos por el Centro Atlético Malkin, o simplemente MAC. Aquí los estudiantes pueden venir a realizar diferentes actividades deportivas. Cuenta con 4 pisos e incluye canchas de tenis, cancha de básquet, hasta inclusive una piscina. Además, tienen entrenamientos personalizados como por ejemplo de Funcional o TRX. Aquí los estudiantes, todos aquellos que son universitarios, pueden ingresar de manera gratuita. Como toda universidad con mucha tradición, Harvard tiene un rival deportivo clásico. Desde 1875, los equipos de fútbol americano de Harvard Crimson y Yale Bulldogs se enfrentan en un partido que se conoce como The Game o el juego. Este partido no es simplemente un partido de fútbol americano, ya que representa justamente la gran rivalidad que hay entre las universidades de Yale y Harvard.
Muchas gracias por haberme acompañado a visitar el campus de la Universidad de Harvard. Si quieren saber cómo pueden hacer para ser admitidos a una universidad como esta, no duden en contactarnos. Y también no olviden suscribirse para enterarse de más novedades. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!